¿Sabías que donde vivió el profeta Elías y fue arrebatado al cielo, donde predicó Juan el Bautista y donde fue bautizado Cristo, fue una zona minada durante cerca de 50 años? Desde el monte Hermón, a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar, surge el río que desemboca en el Mar Muerto a 392 metros bajo el nivel del mar. Esto le da su nombre porque Jordán significa el que baja. Atraviesa el sureste del Líbano hacia el sur, entra en Israel y desemboca en el lago o mar de Galilea para continuar después hasta el Mar Muerto. Esto lo convierte en una parte en la frontera entre Israel, Jordania y Cisjordania. La distancia en línea recta desde el monte Hermón hasta su desembocadura en el Mar Muerto es de 215 kilómetros, pero si tomamos en cuenta sus múltiples ondulaciones, llega a los 360 kilómetros. Su anchura media está entre los 27 y los 45 metros y su profundidad entre el 1,5 metros y los 3,5 metros. Es el río más caudaloso y largo de la llamada Tierra Santa y escenario de muchos eventos bíblicos. En su avance hacia el sur, va teniendo un progresivo aumento de salinidad. Penetra dulce en el mar o lago de Galilea, pero a partir de ahí se saliniza hasta ingresar en el Mar Muerto. Y también sus aguas pueden cambiar del verde claro al verde oscuro y al ocre conforme se acerca al Mar Muerto. El Antiguo Testamento menciona el río cuando el pueblo de Dios se encuentra a sus orillas cerca de Jericó, después de que ha terminado su paso por el desierto, cuando Moisés ha muerto y Josué ha quedado como su líder. En ese momento, solo había que cruzar el río para entrar en la tierra prometida, pero como la tarea no era fácil, Dios hace que quienes llevan el arca de la alianza entren al río. Y cuando lo hacen, como en tiempo de Moisés frente al mar, el poder de Dios hace que el pueblo pueda pasar por su cauce a pie seco. Más adelante, en tiempo del profeta Elías, tanto él como su discípulo Eliseo lograron también que las aguas se abrieran. Y en tiempo de Eliseo, por el poder de Dios, las aguas del río sanaron de la lepra al sirio Naamán. Por estos acontecimientos, el río se convirtió en signo de entrada a la tierra prometida, inicio a una vida mejor y medio de purificación y limpieza. Esto ayuda a entender por qué Juan el Bautista invitaba a sumergirse en sus aguas para indicar el inicio de una vida nueva mediante la conversión y el seguimiento del Mesías. Sin embargo, no serían las aguas del río las que purificarían al ser humano, ni las que lo introducirían a una vida nueva o le darían la vida eterna, sino más bien la misión de Jesucristo que, con la intención de cargar sobre sí los pecados del mundo y purificarlos con su muerte y resurrección, se introdujo en el río para ser bautizado por Juan que, al verlo, afirmó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esta es la razón por la que quienes peregrinan a Tierra Santa y no han recibido el bautismo, se introduzcan en sus aguas para recibir el sacramento, y quienes ya han sido bautizados para renovar sus promesas bautismales. Por ello, tanto en el lado de Jordania como en el de Israel, a los lados del río existen lugares especiales para que los peregrinos lo puedan hacer en forma segura y cómoda. Uno de ellos está ubicado cerca del mar o lago de Galilea y se llama Yardenit.
Por estar cerca del lago, aquí las aguas son más claras. El lugar tiene jardines y un amplio estacionamiento porque son muchísimos grupos los que llegan diariamente. Los muros de ingreso tienen azulejos en los que se muestra en varios idiomas el texto evangélico que narra el bautismo de Cristo. En aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu, como paloma, que descendía sobre él. Y se dejó oír de los cielos una voz: Tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Adentro, quienes así lo quieran, pueden solicitar túnicas porque, como no está considerado un balneario, no está permitido introducirse en el agua en traje de baño ni tampoco nadar. En el interior también se ve el texto evangélico en otros idiomas. En esta parte, el río no es muy ancho ni tampoco muy hondo, pero para mayor seguridad de los visitantes, hay varias áreas especiales para grupos protegidas con rejas. Al lugar acuden cristianos de diversos países y denominaciones, por lo que no solo se escuchan diversos idiomas, sino también se pueden observar diversos ritos. Cada grupo debe pasar primero por los vestidores y luego esperar su turno para ocupar un espacio. Quienes no van a participar pueden esperar en los balcones, la cafetería o la tienda. No obstante la gran cantidad de gente, el ambiente del lugar es muy agradable y limpio. Además, el canto de las aves locales invita a la oración y a recordar que este río fue testigo del paso del pueblo de Dios, la presencia de Elías, Eliseo y el sirio Naamán, la predicación de Juan el Bautista y sobre todo del bautismo de Cristo. En otra área hay un espacio con altar y asientos para celebraciones litúrgicas. Y un jardín donde han plantado árboles diversas personalidades a nivel mundial, cuyos nombres aparecen en letreros.
La tradición menciona que Cristo fue bautizado en la región cercana a Betania más allá del Jordán, pero no la Betania donde vivía Lázaro, sino otra ubicada a 10 kilómetros del Mar Muerto, a 20 de Jerusalén y Belén y a 8 de Jericó. Ahí se construyeron desde la antigüedad algunos santuarios que, lamentablemente por tiempos de persecución contra los cristianos y conflictos entre quienes ocupaban la zona, fueron abandonados o destruidos. Incluso la zona estuvo minada hasta que en 1996 las excavaciones encontraron 3 iglesias bizantinas de los siglos V y VI y un monasterio del siglo XV. Esto hizo que la zona, tanto del lado de Jordania como de Israel, comenzara a tener nueva vida y haya sido visitada por los 3 últimos pontífices. El lado jordano, donde vemos al Papa ahora, se conoce como Al-Maktas, bautismo en árabe, o como Betania más allá del Jordán. Ahí, la comisión del sitio bautismal ha entregado terrenos a 12 comunidades, por lo que hay una iglesia católica, una armenia y otra copta, entre otras, además de casas para religiosos y religiosas. Así se ve la orilla jordana desde el lado de Israel. Para llegar al lado de Jordania, hay que pasar por una parte desértica. Y ya en el lugar, esta piedra muestra el mapa del sitio. Una zona está marcada como la colina de Elías porque la tradición menciona que aquí vivió en una cueva y aquí fue llevado al cielo. También Juan el Bautista predicaba en esta zona, y fue el lugar donde murió Santa María Egipciaca. Y si recordamos que Elías es reconocido como profeta por el judaísmo, el islam y el cristianismo, entenderemos por qué el lugar es visitado por miles de creyentes de distintas religiones. Este mosaico muestra cómo en un tiempo parte del río se desviaba para los bautismos. Aquí se muestra parte del mosaico del siglo VII de una iglesia que estuvo dedicada a Juan Bautista. Detrás de este gran cobertizo se llega a uno mucho más pequeño donde se encuentra una antigua piscina bautismal en forma de cruz. Se desciende a ella desde el cobertizo grande por una gran escalinata. Y ahora continuamos nuestro recorrido para llegar hasta la orilla del río Jordán. Antes de llegar a la orilla, está esta pila con aguas del río para quienes desean bautizarse o renovar sus promesas bautismales, pero no se animan a sumergirse en el Jordán. Desde la parte jordana, así se ve la orilla de enfrente, Qasr el-Yahud, que en árabe significa el castillo de los judíos, el lado controlado por Israel que, lamentablemente, desde 1968, junto con las iglesias cercanas, fue bloqueado y convertido en zona militar con campos de minas ante el temor de terroristas,
ya que en esa zona el río tiene pocos metros de ancho. Afortunadamente, para alegría de los peregrinos, después de casi 50 años, la zona se ha reabierto al público y las minas se han retirado, por lo que, poco a poco, aumenta el número de visitantes que entran en las aguas del Jordán, con túnica o ropa ordinaria, buscando el bien para sus pequeños, por su propia cuenta o dirigidos por algún ministro religioso. Otros prefieren meterse en las tinas llenas de agua del río o simplemente santiguarse con un poco de ella. Y aunque el lugar es maravilloso y sumergirse en el Jordán es una experiencia increíble, no debemos olvidar que no es el agua del río la que nos ha purificado y hecho hijos de Dios, sino la misión de Cristo, que vino a salvar al mundo.